Viendo las cifras de oposición del Partido Popular y las declaraciones en España de sus dirigentes, y no se explica muy bien que el pasado miércoles el Partido Popular Europeo se negara a apoyar la tramitación de un procedimiento de urgencia para investigar la polémica Ley Montero. La petición había sido presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica. Hablamos con uno de sus abogados, don Gustavo Arena. Señor Arena, saludos, muy buenas tardes. Don Gustavo Galán, perdón. Muy buenas tardes, don Gustavo. Buenas tardes, don Antonio. Lamento haberle equivocado de apellido. ¿Qué es lo no que pasa, hemos rectificado pronto. Eso es, antes de que nos llamaran de su casa, de sus padres. ¿Qué pasó el pasado miércoles? ¿Por qué de repente una petición tan razonable a la vista de las encuestas aquí la tumbaron? Pues la verdad es que no ha llegado a aflorar cuáles fueron los motivos que dieron lugar a que el PP frenara una investigación que consideramos es tan relevante en el Parlamento Europeo. Estamos hablando de una ley que estamos comprobando las consecuencias que está teniendo y, por tanto, de alguna manera paralizar o retrasar esta tramitación, esta vía que se había, en este caso, solicitado ante el Parlamento Europeo, pues a mi juicio no parece razonable. ¿Qué recorrido esperan ustedes que tenga esta petición? Porque, bueno, de seguir adelante, ¿en qué mes se estudiaría? ¿Junio, julio, ya en otoño? Pues mientras que si se hubiese realizado la tramitación en la forma en que se había solicitado, se podría estar de alguna manera resolviendo. A pesar de que, no obstante, pues hay muchísima tramitación de este tipo de, bueno, pues de investigaciones o procedimientos. Si se hubiese ido por el trámite que inicialmente se había solicitado y no se hubiese paralizado por el Partido Popular, pues estaría prácticamente en un trámite en el mes de abril. Ahora nos podemos ir hasta el mes de junio o julio, repito, en una ley cuyas consecuencias estamos comprobando, ¿no? Entonces creo que lo razonable no hubiera sido poner esas limitaciones que, repito, no ha llegado a aflorar el por qué motivos se ha de alguna manera suspendido o aplazado este trámite. Galán, a ver, el Partido Popular vota, supongo, en función del Partido Popular Europeo. ¿Cree usted que se entiende bien, se sabe bien en Europa qué es lo que está ocurriendo con esta infame ley? Pues yo creo que no, porque el problema que tenemos dentro del derecho penal español es un sistema bastante peculiar. Y aunque no me gusta extenderme mucho, voy a hacerlo brevemente para que quizá las personas que nos estén escuchando puedan de alguna manera comprender la diferencia que existe con respecto del derecho europeo. Estamos en Europa y, sin embargo, estando en Europa, los sistemas legales de aplicación son diferentes, en lo bueno y en lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? La ley del sí es sí y la reforma que se ha realizado tiene, por un lado, un efecto pernicioso, que es el que estamos comprobando, de que muchos agresores sexuales pues, han logrado, a través de esta ley, bueno, pues rebajar considerablemente, en la mayoría de los casos, o poco mucho, las sentencias. Claro, esto desde luego no es algo que debería de haber sucedido si se hubiese realizado un estudio profundo por parte del legislador, cuando ya existía un informe del Consejo General del Poder Judicial, pues de un año antes a la promulgación de la ley, que estaba haciendo referencia pues a observaciones sobre esta ley. Eso por un lado. Pero por otro, si me permite, también el problema que tiene con respecto de lo que es la tramitación de una ley que va a generar también problemática cuando nos encontramos ante denuncias que son falsas. Mire usted, el que de alguna manera se proteja de los agresores sexuales, cuanto más protección por parte de la legislación, por supuesto. Pero cuanto más mecanismos se estén concediendo también a las denuncias que no son ciertas,
esto es problemático. Me decía usted, y ya quería conectar con respecto de lo que me decía, bueno, ¿y se desconoce esto en la problemática en Europa? Pues este aspecto que se refiere, a ver si logro explicarme, a lo pernicioso que puede ser la ley del sí es sí, cuando se une a un sistema donde la declaración de la víctima se toma prácticamente como si fuese sin ningún tipo de duda, que no es el que se recoge en el derecho europeo, pues tenemos un problema. Por un lado estamos intentando proteger la integridad sexual, la de la víctima, pero por otro lado estamos también, o debemos de proteger a los principios de presunción de inocencia. Y para mí, esta ley, la forma como está configurado, plantea un problema si se une, y no sé si me logro explicar, al valor que tiene muchas veces la declaración de la víctima. Las dos cosas son buenas y hay que protegerlas, pero el problema que tenemos es cómo se ha configurado esta ley en relación a la doctrina que viene en nuestro derecho mucho más flexible y que puede permitir en este caso pues las denuncias falsas, por ir al grano. Porque además esas denuncias falsas pueden llevar la pérdida de la patria potestad mientras se sustancia todo el procedimiento, le puede dar otro tipo de ventajas de ayudas, es decir, hay mecanismos que pueden invitar o por lo menos no frenan esa posibilidad de denuncias falsas, es decir, luego hay otros mecanismos como que solo se pretende que valga la primera declaración, con lo cual se le niegan recursos jurídicos a la defensa o al acusado. En fin, la verdad es que, como en todas estas leyes ideológicas, están hechas como un agujero negro en donde prácticamente se puede dar paso a casi todo. Sí, mire, la verdad es que la violencia de género, que el machismo existe, es algo indudable. Que estas conductas deben de ser perseguidas con el máximo rigor, por supuesto. Pero mire usted, cuando resulta ser que nos recogen legislaciones que solamente por el hecho de que una mujer denuncie, cuando la denuncia no es coincide además con que me estoy separando, con que hay una liquidación de los bienes gananciales, con que se está discutiendo un tema del domicilio familiar, y mira tú por dónde resulta ser que ahora voy a denunciar, por ejemplo, que hay un maltrato psicológico que me ha estado infringiendo mi marido durante 10 o 15 años, casualmente, en este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con una denuncia de este tipo, te deja sin poder contactar con tus hijos. Hay una supresión del régimen de visitas que establecía con la reforma de hace un año y pico del artículo 94 del Código Civil, que ha sido atenuado también en el sentido de aclarar caso por caso esas suspensiones. Pero miren, no solamente eso. Es que estamos hablando también de las consecuencias de las pérdidas de libertad. Hay personas que en función del sistema que estamos hablando y de cuando se hace un uso espurio, interesado por parte de una mujer que te puede llevar a la prisión 7, 8, 9, 10 años. Cuidado. Señor Galán, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes.